Viene ahí ya la atención, Monch. No me lo creo, Monch. ¡Monch! La mexicana, the Mexican girl. ¿Cómo fue jugar en esa final y ser parte de una fanaticada así tan estrambólica como la que tiene Cruz? Todo el público de Cruz me siento muy como en casa. La verdad que es un orgullo y obviamente una motivación representar a todo un continente, pero más justamente representar a México porque soy la primera mexicana que llegaría a un mundial. ¡Buenas tardes, Argentina! Por favor. Responde muy atenta, estamos junto con Micaela. Personas diciendo que soy su persona a seguir, entonces eso también me ayuda a que si tengo un mal día, a levantarme y decir, o sea, hay gente confiando en mí, voy a seguir confiando en mí. Empiezan a romper los cables, activa la segunda, jugando el tiempo, jugando, a mantener la calma. Se quedó sin para el aire, lo aprovecha muy bien, Monch, la doble, la triple eliminación, ahí estaba. Me parece que esto se cierra pronto. Eliminan a una, la otra está sumamente lejos para poder ganar ese episodio del Spike, pero ¡oh! Se encarga de la situación a la perfección. Y háblame cómo se puede usar una fanática así como la de Cruz en tu favor, o sea... Pues la verdad a mí todo el hype ese que me da el público es mucha energía, mucha adrenalina, que por eso me gusta pararme y gritarle al rival, tipo para sacar justamente toda esa energía que traigo dentro. Y pues como estrategia diría que sí, o sea, en gran parte es de que me volteen a ver y que sepan que como que yo estoy imponiendo y gritándoles. Pero a mí si se me paran en contra y me gritan, la verdad no me afecta. Creo que de hecho ni volteé a verlas en rondas que perdimos. Más sí a mí me gusta dejar muy en claro que pues... ¿Quién manda? Claro. Akame, ahí estaba garantizando las bajas, pero aparece Monch, la mexicana, poniendo la casa en orden después de que todo se iba descontrolando, quizás de más. Obviamente, si no me equivoco, jugaste en la TAM Norte anteriormente. Y obviamente Cruz es un equipo mucho más mayor, ¿sabes? La TAM Sur, diferente cultura, diferentes países. ¿Cómo fue tu asimilación a ese equipo? Pues la verdad creo que lo que más difícil se me hacía era justamente el portugués, porque yo sabía que dentro del equipo tengo compañeras de Brasil. Sí me sentí en el mismo grupo, el primer día sí me hablaban de que Monch, que hay que hacer eso, entonces me dicen ya mucho que soy muy brasilera, entonces la cultura se me está adaptando bien. Claro, bueno, es algo que tenemos en común porque obviamente yo en el lado también pasé por lo mismo. Siendo un dominicano jugando con 4 brasileros, pues sí o sí tengo que aprender el portugués. Y bueno, yo cuando juego usualmente suelo siempre bloquear todas las cosas exteriores, me enfoco en mí y lo que yo puedo hacer porque obviamente cosas que tú no puedes controlar, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y listo. Comparto. ¿Cómo fue tu adaptación así, siendo una mexicana que ahora está jugando para un club argentino? Una diferencia inmensa. ¿Sabes? Las comidas, cómo se hablan, sus gestos, la música que le gustan escuchar. Es algo que uno tiene que adaptar. Personalmente sí es difícil porque yo llevo viviendo acá desde febrero, entonces sí es un reto personal y también pues me tengo que adaptar al clima, muchos cambios de México a Argentina, la comida y pues sobre todo el hecho de vivir sola. Ha sido difícil, pero lo he sabido sobrellevar y la verdad estoy orgullosa del trabajo que llevo haciendo. Empieza a ceder el espacio, escucha mucha gente correr, cuidado porque ahora aparece Monch, no lo habían visto, muy inteligente Monch para poder tomar el duelo. ¡Oh! Es el 3K para Monkey Monch, la mexicana brillando en el servidor. Bueno, mi rol es centinela, o Viper, que es medianamente un centinela lurker. La verdad que el que más me gusta es Viper y diría que mi estilo de juego es un poco más agresivo, tanto defensa como ataque. Me gusta justamente pegar esos buenos timings y poder agarrar a los enemigos de espaldas o decir como ya está ahí tan rápido, ¿sabes? Y sí, mi estilo de juego es muy agresivo. Claro, típico de las centinelas, obviamente. Sí. Juego con Luke Shaw, él le encanta hacer esas cosas igual. Habían invertido también desde Viasica ese Armagedón, Carita que lo tiene disponible, pero ahora es un 3 para 5. ¡Ay, Monch, Dios mío! ¡No! ¡Que la detengan, por favor! La está buscando la Interpol, maldita sea. ¿Pero qué hace Monch?
siendo de LATAM, ¿cómo sería poder lograr ganar el Mundial de Game Changer siendo el primer equipo latinoamericano para lograr eso? Yo creo que sería un cambio histórico, o sea, realmente pues yo creo que Latinoamérica es considerada de los continentes o regiones un poco con nivel inferior al resto de las regiones, entonces justamente demostrar lo contrario y ganar haría un cambio completamente, o sea, va a haber más inversiones, más organizaciones y oportunidades para los players. Creo que hay bastante talento en LATAM Norte y LATAM Sur igual, solo que, ¿sabes? No hay muchas oportunidades, pero si eso pasa, obviamente creo que va a ser muy bueno para la región. Pues la verdad, desde que me uní a Crew, no me uní solo para ganar la regional e ir al mundial, o sea, yo me uní para justamente ganar el mundial. Entonces estamos confiadas, el trabajo que llevamos haciendo desde febrero es justamente para llegar a ser campeonas y ese puesto número 1 es nuestro. Y de mandar la escuela cibernética que la cubre por completo y de llegar a ser ese factor totalmente sorpresa. Le van a salir de la ventana y a buscarla por las espadas y Monch. Bueno, a ver qué pasa. Aparece Monch, cuidado, la reina de la TAM. Límite con el tema de